Morena y el llamado movimiento de la 4T o Cuarta Transformación fueron exhibidos internacionalmente por la mala percepción respecto a la corrupción que aún existe en México. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 y una de sus principales banderas fue acabar con los políticos corruptos. Hasta hacía sus ya famosas analogías que se fueron derrumbando conforme avanzó su sexenio. Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500,000 millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Voy a gobernar con el ejemplo. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Este 10 de febrero, Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de la corrupción global 2025, en el que México mejoró su calificación de 26 a 27 puntos. Así es, un avance mínimo. ¿Pero esto significa un gran avance, un gran cambio? La respuesta es no, pues nuestro país se ubicó en el puesto 141 de 182 países, lo que lo coloca como una de las naciones peor calificadas. Respecto a 2024, solo avanzamos un lugar, algo que difícilmente puede tomarse como una victoria. Cabe señalar que el índice de percepción de la corrupción es el ranking mundial sobre corrupción más utilizado del mundo. Actualmente la puntuación es peor que en 2018, cuando llegó López Obrador a la presidencia. Posteriormente, durante su administración, sorpresivamente la percepción mejoró. Sin embargo, ya con Claudia Sheinbaum los niveles son muy malos y casualmente empatan con los tiempos en que se destaparon los escándalos de corrupción que su predecesor solapó. Recordemos cuando López Obrador señaló, criticó y juzgó a los presidentes del pasado por ser parte de un esquema de corrupción impresionante, a tal grado de decir que todo lo que sucede bajo las narices de presidencia cuenta con el beneplácito del jefe del Ejecutivo. Así lo dijo en reiteradas ocasiones. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, no es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información. El presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad. Todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente. Pero luego llegaron los escándalos. Uno de ellos, el más fuerte, fue el de Segalmex. El 18 de enero de 2019 se fundó Seguridad Alimentaria Mexicana. Andrés Manuel López Obrador designó a Ignacio Ovalle como director de la dependencia, y este fue el preámbulo para uno de los más grandes desvíos de recursos en la historia. Desde 2020 se documentó la existencia de una red de corrupción en Segalmex, en donde Liconza aparece ligada a la entrega de convenios multimillonarios a Movimiento Ciudadano, así como el extravío de estados financieros y otorgamiento de contratos a empresas fachada vinculadas con desarrollos inmobiliarios de lujo. López Obrador se llenó la boca al criticar y exhibir la estafa maestra con Peña Nieto, donde se desviaron 7,000 millones de pesos, lo cual fue, por supuesto, un hecho imperdonable. Pero resulta que Segalmex desvió más de 12,000 millones de pesos, los cuales no aparecen. Representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales.
Hasta ese momento, en el sexenio obradorista no se tenía tanta luz de lo que hoy se conoce. Por eso, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum se han destapado todos esos parches de corrupción que se mantuvieron ocultos y que al día de hoy continúan, aunque se diga lo contrario. ¿Para quién es el dinero? Del pueblo, porque los impuestos es dinero del pueblo. Nosotros somos administradores del dinero del pueblo, que además es sagrado. Cero corrupción en los gobiernos de la transformación. Cero corrupción en los gobiernos de la transformación. Uno de los escándalos que ya le tocó a la presidenta fue el de Vector Casa de Bolsa, que tiene como presidente honorario a Alfonso Romo, quien se desempeñó en su momento como jefe de la oficina de la presidencia durante la administración de López Obrador. Esta institución fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una preocupación en materia de lavado de dinero. Presuntamente, permitió el lavado del narco relacionado con el tráfico de fentanilo. En la acusación también estuvieron involucrados Intercam y Banco. La Secretaría de Hacienda está dándole un seguimiento puntual al caso de los dos bancos y la Casa de Bolsa. Tienen reuniones permanentes que garanticen, primero, y es lo más importante, a los ahorradores, los fideicomisos, que uno de los bancos tiene varios fideicomisos. Entonces está dándole seguimiento, está en total comunicación con los interventores. Banco de México está ayudando, asesorando en todo el proceso. Pasamos al huachicol fiscal y a Adán Augusto López. Primero, vaya desvío histórico. Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, dio a conocer que el perjuicio al erario por contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, alcanzó los 600,000 millones de pesos. La funcionaria advirtió que el contrabando de gasolinas necesariamente tiene que pasar por esquemas de delincuencia organizada. Y aquí surge otro huachicol, el de la red encabezada por Hernán Bermúdez Requena, líder de la Barredora y exsecretario de Seguridad en Tabasco con Adán Augusto López. El hoy senador dijo que no conocía las actividades ilícitas de su hombre más cercano, lo cual nuevamente choca con el discurso obradorista de que todo se sabe, todo se conoce. Además, López Hernández se vio inmerso en una red de transferencias millonarias que incluye a empresas beneficiadas con recursos públicos. Una de ellas es señalada por el SAT como empresa fantasma. Entre 2003 y 2024, Adán Augusto López Hernández recibió al menos 79 millones de pesos por parte de empresas privadas, recursos que no fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales. En ese periodo, el exsecretario de Gobernación dejó al gabinete federal para convertirse en precandidato presidencial, coordinador de campaña de Morena y posteriormente senador de la República. Pero esto, por supuesto, que ni siquiera lo incomoda. A mí las mentiras, por eso se los dije la otra vez, a mí me tienen sin cuidado. Hoy lo dijo la presidenta que no había ninguna investigación. Por ejemplo, yo de mi patrimonio no me avergüenzo, les platiqué de dónde venía. Yo creo que no ha habido un político en este país, cuando menos en los tiempos presentes, que haya presentado como yo lo hice ante ustedes un detalle del patrimonio, de los impuestos que yo había que he venido pagando. Lo que pasa es que fue una campaña construida a base de mentiras, de inexactitudes. ¿Pero cuál ha sido la realidad? Además de lo ya mencionado, se ha descubierto que funcionarios públicos con todo y la austeridad se van de viajes lujosos a Italia, Portugal, España. Y bueno, de los hijos del expresidente, ¿qué decir? Esos viajes a Japón. Esto sumado a salones de belleza, limpieza de zapatos a ministros y viajes en primera clase del senador que dice no tener una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. Lo de Morena hoy en día mantiene a la gente con una percepción de corrupción muy mala, pésima, más que en 2018. Y lo bueno o lo peor es que no son iguales.
Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Para la saga, Daniel Ibáñez.